Mi mamá lo dejaba todo por los problemas de mis hermanos, pero nunca por los míos. Y yo no estuve ahí cuando llegó su emergencia. La llamada entró a las 11:47 p.m. de un viernes de marzo. La pantalla de mi teléfono se iluminó con la foto de contacto de mamá, esa en la que se está riendo en la boda de mi hermana, con el brazo sobre el hombro de mi hermano. Yo estaba en mi cocina, preparando un té después de un turno de 14 horas en el hospital, donde trabajaba como enfermero de trauma. Me quedé mirando la pantalla durante 3 timbrazos completos antes de contestar. Su voz temblaba, las palabras se atropellaban presas del pánico. Se había caído por las escaleras del sótano, creía que se había roto el tobillo y estaba sola en casa. Papá estaba de viaje por trabajo. ¿Podía ir? Me necesitaba. Ahora mismo, por favor. Me quedé ahí parado en mi cocina, con el vapor subiendo de la taza que acababa de servir, y no sentí absolutamente nada, ninguna descarga de adrenalina, ningún instinto de agarrar mis llaves, solo un enorme vacío donde debería haber habido preocupación. Le dije que no podía ir, tenía planes para mañana por la mañana que no podía cancelar, que debía llamar al 911 y era tan grave. El silencio al otro lado de la línea se extendió por 5 segundos completos. Luego me preguntó qué podría ser más importante que ella, tirada y herida al pie de las escaleras. Casi me río. La pregunta era tan perfecta y dolorosamente irónica que tuve que cerrar los ojos contra la ola de dolor acumulado que me invadió. Le dije que ella me había enseñado, con 32 años de experiencia, que prácticamente cualquier cosa era más importante que estar ahí para mí. Así que solo estaba siguiendo el patrón que ella había establecido. Entonces se puso a llorar, diciendo que esto era diferente, que era grave, que podría haberse hecho mucho daño. Estuve de acuerdo en que sonaba grave. Le dije que esperaba que se mejorara pronto y colgué la llamada. Yo había sido el tercer hijo de mi madre y su prioridad menos importante desde que tengo memoria. Mi hermana Verónica era la mayor, nacida cuando mis padres tenían 23 años y todavía estaban descubriendo juntos la vida adulta. Se convirtió en la compañera de mamá, su yo en miniatura, la hija a la que podía vestir, llevar de compras y en la que podía confiar problemas matrimoniales que ninguna niña de 8 años debería escuchar. Mi hermano Austin llegó 2 años después, el único niño hasta que llegué yo, y al instante se convirtió en el orgullo de papá y el hijo que no podía hacer nada mal a los ojos de mamá. Luego aparecí yo, 6 años después de Austin, no planeado e inoportuno, llegando justo cuando mamá estaba recuperando su vida tras la intensidad de 2 niños pequeños. Acababa de empezar un trabajo de medio tiempo que le encantaba. Acababa de lograr que ambos niños estuvieran en la escuela a tiempo completo. Finalmente dormía toda la noche y tenía conversaciones de adultos. Y entonces llegué yo y reinicié todo. No creo que nunca me perdonara del todo por eso. Al crecer aprendí pronto que mis problemas eran ruido de fondo, mientras que los de mis hermanos eran crisis a todo volumen que requerían intervención materna inmediata. Cuando Verónica tenía problemas de amistad en la secundaria, mamá se tomaba días libres del trabajo para tener largas charlas con ella, hornearle sus galletas favoritas e incluso sentarse en la escuela para tener reuniones con el consejero escolar sobre la dinámica social. Cuando Austin tuvo problemas con las matemáticas en la preparatoria, mamá le contrató un tutor, pasó horas sentada con él en la mesa de la cocina repasando la tarea y celebraba cada mejora en sus calificaciones como si hubiera ganado la lotería. Cuando me rompí el brazo al caerme de la bicicleta a los 9 años, estuve sentado en la sala de emergencias durante 3 horas con un vecino que me encontró llorando en la banqueta, porque mamá estaba en el recital de baile de Verónica, a 1 hora de distancia, y no quería irse antes de que terminara la función. Finalmente apareció, molesta porque había arruinado el día especial de Verónica al tener un accidente que requería su atención. Ese patrón se repitió en diversas variantes durante las siguientes 2 décadas. Cuando fui aceptado en la escuela de enfermería, la respuesta de mamá fue una felicitación distraída, antes de lanzarse a una discusión detallada sobre la entrevista de trabajo de Austin y si debía conducir hasta su ciudad para ayudarlo a elegir un traje nuevo para la ocasión. Cuando me gradué como el mejor de mi clase, se perdió la ceremonia porque Verónica estaba teniendo una semana difícil después de una ruptura y necesitaba que mamá se quedara con él. Cuando conseguí mi primer trabajo en el centro médico de Chapel Hill y quise celebrarlo, mamá no pudo venir a cenar porque estaba ayudando a Austin a mudarse a un nuevo apartamento. Cada incidente individual tenía una explicación que tenía sentido por sí sola. Verónica realmente estaba pasando por un mal momento. Austin realmente necesitaba ayuda, pero el efecto acumulativo era inconfundible. Aprendí que mis logros no merecían celebración y mis problemas no merecían apoyo. Me volví autosuficiente por necesidad, nunca llamaba a casa con problemas porque sabía que la respuesta sería una simpatía distraída seguida de un cambio de tema a cualquier crisis que Verónica o Austin estuvieran experimentando en ese momento. Dejé de esperar que mi madre apareciera por mí de alguna manera significativa. La expectativa estaba tan profundamente interiorizada que ya ni siquiera la notaba conscientemente hasta que el patrón se volvió imposible de ignorar. Ese cambio ocurrió hace unos 3 años, cuando empecé a ver a la Dra. Linda Brennan, una terapeuta especializada en sistemas familiares y negligencia emocional infantil. Al principio había acudido a ella para que me ayudara a manejar el estrés laboral, pero en 3 sesiones identificó que el problema principal no era mi trabajo, era la dinámica de mi familia y la profunda herida de nunca haber sido priorizado por la madre que debería haberme amado incondicionalmente. La Dra. Brennan me pidió durante nuestra 4ª sesión que describiera la última vez que mi madre lo había dejado todo para ayudarme con algo. Me senté en su consulta, con el sol entrando por las ventanas, y sinceramente no pude pensar en un solo ejemplo.
Ni una sola vez en 32 años en que mi crisis hubiera tenido prioridad sobre las necesidades de mis hermanos o incluso sobre la propia conveniencia de mi madre. La Dra. Brennan me preguntó si alguna vez le había dicho directamente a mi madre cómo me afectaba su favoritismo. Dije que lo había intentado un par de veces cuando era más joven, pero ella siempre lo había descartado diciendo que yo era demasiado sensible o que estaba celoso de mis hermanos. Decía que amaba a todos sus hijos por igual y que yo me estaba imaginando un trato preferencial. Señalaba todas las cosas que hacía por mí, ignorando convenientemente que esas cosas eran el mínimo indispensable, obligaciones que cumplía mientras que, con entusiasmo, iba mucho más allá por Verónica y Austin. La Dra. Brennan sugirió que empezara a documentar el patrón, no para construir un caso contra mi madre, sino para validar mi propia realidad. Dijo que los hijos de padres emocionalmente negligentes a menudo se convencen a sí mismos de que el abandono no fue tan grave, minimizando su propio dolor para mantener la relación. La documentación serviría como prueba objetiva de que mis sentimientos se basaban en patrones de comportamiento consistentes, no en la imaginación o en una sensibilidad excesiva. Empecé a tomar notas en mi teléfono, solo breves entradas que marcaban los momentos en que el trato preferencial era obvio. En 2 meses, tenía 43 incidentes documentados. A los 6 meses, dejé de contar porque el patrón era tan claro y repetitivo que seguir documentándolo se sentía masoquista. Las entradas parecían un catálogo de desaires casuales. 15 de marzo. Llamé a mamá para decirle que había sido seleccionado para un prestigioso programa de becas de especialización en el hospital, un gran logro profesional que me posicionaría para roles de liderazgo. Me felicitó brevemente y luego pasó 35 minutos hablando sobre el proyecto de redecoración de Verónica y pidiéndome mi opinión sobre los colores de la pintura. Nunca me hizo ni una sola pregunta de seguimiento sobre mi beca. 2 de abril, invité a mamá a una recaudación de fondos del hospital donde me iban a homenajear por mi trabajo en la unidad de trauma pediátrico. Dijo que intentaría ir, y luego llamó el día anterior para decir que se había comprometido a ayudar a Austin a pintar su sala ese fin de semana y no podía echarse para atrás. Sugirió que le enviara fotos del evento. 29 de abril, le dije a mamá que estaba luchando contra el insomnio y la ansiedad, sintiéndome agotado por la intensidad del trabajo de trauma. Sugirió que probara la meditación y redujera el café. Luego cambió de tema para hablar del ascenso de Verónica y lo orgullosa que estaba. 18 de mayo, le pregunté a mamá si podía venir a quedarse conmigo unos días después de que me hicieran una cirugía menor para extirpar un quiste. Dijo que la novia de Austin tenía una fiesta de cumpleaños ese fin de semana y que ya se había ofrecido a ayudar con la organización y el catering. Sugirió que contratara a un asistente de salud a domicilio si necesitaba ayuda. El patrón era tan consistente que se volvió casi predecible. Cada vez que necesitaba apoyo siempre había una razón por la que mamá no podía dármelo, y esa razón siempre involucraba a mis hermanos necesitándola para algo objetivamente menos urgente que lo que yo estaba enfrentando. La Dra. Brennan lo llamó inversión diferencial, un patrón en el que los padres, consciente o inconscientemente, asignan sus recursos emocionales de manera desigual entre los hijos, creando una jerarquía de importancia. Yo estaba en la parte inferior de esa jerarquía y lo había estado toda mi vida. El punto de quiebre, el incidente que cristalizó todo y hizo imposible ignorar el patrón, ocurrió un miércoles de septiembre hace unos 18 meses. Había estado trabajando en la unidad de trauma durante 6 años y había visto cosas horribles, pero este turno fue particularmente brutal. Tuvimos un choque múltiple de 7 autos en la autopista, varios pacientes críticos llegando simultáneamente, y pasé 9 horas seguidas en el caos organizado de intentar salvar vidas. Perdimos a 2 pacientes, incluida una niña de 6 años cuyas heridas eran demasiado graves a pesar de nuestros mejores esfuerzos. El grito de su madre cuando se lo dijimos es un sonido que todavía me persigue. Salí del hospital a las 11 p.m. absolutamente destrozado, emocional y físicamente. Había estado de pie durante 14 horas, me había saltado comidas, había visto morir a una niña y había consolado a su familia devastada. Llamé a mi mamá desde el estacionamiento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Ni siquiera sabía qué necesitaba de ella, solo algún reconocimiento de que había pasado por algo traumático, algún consuelo maternal que me ayudara a procesar el horror del día. Contestó al tercer timbrazo, sonando distraída. Le conté sobre el accidente, sobre la niña, sobre cómo no podía quitarme de la cabeza la imagen del rostro de su madre. Mamá hizo ruidos de compasión y dijo que debió haber sido muy difícil. Luego hubo una pausa y dijo que en realidad no podía hablar mucho porque estaba en casa de Verónica, ayudándola a organizar un baby shower para su mejor amiga. La fiesta era en 2 días y todavía quedaba mucho por hacer. ¿Podíamos hablar más tarde? Me senté en mi coche en ese estacionamiento, con las luces de la calle proyectando sombras anaranjadas, y algo fundamental se rompió dentro de mí. Mi madre estaba ayudando a mi hermana a organizar una fiesta para el bebé de otra persona mientras yo me desmoronaba después de ver morir a una niña. La yuxtaposición era tan cruda, tan perfectamente emblemática de toda nuestra relación, que ya no podía racionalizarla. No podía decirme a mí mismo que estaba siendo demasiado sensible o que mamá solo estaba ocupada. Esta era ella,
Así había sido siempre. Alguien que aparecía con entusiasmo para las preocupaciones secundarias de mis hermanos, mientras trataba mi trauma genuino como una inconveniencia que interrumpía sus verdaderas prioridades. Le dije que no se preocupara por devolver la llamada. Dije que tenía que irme y colgué. Luego me quedé en mi coche otros 20 minutos, viendo a la gente entrar y salir del hospital. Médicos, enfermeras, visitantes y pacientes. Todos ellos extraños que en ese momento se sentían más conectados conmigo que mi propia madre. Llamé a la línea de emergencia de la Dra. Brennan, aunque era tarde. Me devolvió la llamada en 10 minutos, su voz calmada y profesional. Le conté lo que había pasado y me dijo algo que cambió toda mi perspectiva. Dijo: tu madre ha pasado toda tu vida entrenándote para que no la necesites, y ha tenido éxito. La pregunta es si quieres seguir fingiendo que eso es aceptable, o si estás listo para reconocer la verdad de lo que ha hecho y cómo te ha dañado. En ese momento me di cuenta de que había sido cómplice de mi propio abandono. Al nunca exigir que mamá apareciera por mí, al ser siempre comprensivo, complaciente y autosuficiente, le había facilitado el invertir toda su energía emocional en mis hermanos mientras me daba las obras. Había permitido el patrón al nunca señalarlo claramente y nunca imponer consecuencias cuando me fallaba. La Dra. Brennan sugirió que considerara establecer límites con mi madre, comunicando claramente lo que necesitaba de la relación y lo que ya no aceptaría. Me advirtió que establecer límites con padres que han establecido patrones largos de negligencia emocional rara vez sale bien, que a menudo responden con una actitud defensiva, chantaje emocional o un rechazo total, pero dijo que la alternativa era seguir participando en una relación que me hería mientras fingía que todo estaba bien. Decidí intentar una vez más hacer que mi madre entendiera, darle la oportunidad de reconocer lo que había estado haciendo y comprometerse a cambiar. Redacté un correo electrónico porque sabía que si intentaba tener esta conversación verbalmente, ella interrumpiría, desviaría el tema y lo convertiría en una discusión sobre mi hipersensibilidad en lugar de su comportamiento. El correo electrónico tenía 4 páginas. Detallé incidentes específicos que abarcaban 20 años, no para atacarla, sino para mostrar el patrón claramente. Expliqué cómo su trato diferencial me había afectado, cómo había aprendido a no depender de ella, cómo me había sentido invisible y poco importante toda mi vida. Reconocí que no creía que estuviera haciendo esto con malicia, que podría ser un favoritismo inconsciente, pero que el impacto en mí era real, independientemente de la intención. Le pedí que considerara ir a terapia familiar conmigo, para que pudiéramos trabajar en construir una relación más saludable en la que yo realmente me sintiera valorado como su hijo. Envié el correo electrónico un domingo por la noche y pasé los siguientes 3 días revisando mi teléfono obsesivamente, esperando su respuesta. Llegó el miércoles por la tarde, una respuesta de 6 frases que lograba ser tanto despectiva como inductora de culpa. Dijo que lamentaba que me sintiera así, pero que siempre había amado a todos sus hijos por igual y había hecho lo mejor que pudo. Dijo que le dolía que la acusara de ser una mala madre cuando había sacrificado tanto para criar a 3 hijos. Dijo que tal vez debería concentrarme más en estar agradecido por lo que tenía en lugar de llevar la cuenta de agravios percibidos. Rechazó la sugerencia de terapia, diciendo que no necesitaba ayuda profesional para entender a su propia familia. Y eso fue todo. Ningún reconocimiento de incidentes específicos, ninguna curiosidad sobre mi perspectiva, ninguna voluntad de examinar su comportamiento. Solo negación y desvío, y una sutil sugerencia de que el problema era yo por notar el patrón que ella había establecido. Le mostré el intercambio de correos electrónicos a la Dra. Brennan en nuestra siguiente sesión. Leyó tanto mi mensaje como la respuesta de mamá con atención. Luego me miró con una expresión que era en parte simpatía y en parte evaluación profesional. Dijo que la respuesta de mi madre era una evasión defensiva del libro de texto de un padre confrontado con verdades incómodas sobre su crianza. Dijo que el hecho de que mamá hubiera reducido mi detallado y vulnerable recuento de décadas de dolor a acusaciones de ser una mala madre demostraba lo poco dispuesta que estaba a escuchar realmente lo que yo estaba diciendo. La Dra. Brennan me preguntó qué quería hacer con esta información. Le dije que no sabía. Cortar el contacto con mi madre se sentía demasiado extremo, pero seguir invirtiendo en una relación en la que nunca sería una prioridad se sentía masoquista. La Dra. Brennan sugirió una tercera opción: retirarme significativamente sin cortar el contacto por completo, creando suficiente distancia para protegerme mientras mantenía una conexión mínima por obligación en lugar de esperanza. Lo llamó desvinculación estratégica. La idea era dejar de ofrecerle a mi madre oportunidades para decepcionarme al ya no esperar que apareciera, ya no compartir cosas importantes con ella, ya no participar en la ficción de que teníamos una relación cercana de madre e hijo. Sería cortés y civilizado en las reuniones familiares, recordaría su cumpleaños, enviaría la tarjeta obligatoria del Día de las Madres, pero ya no invertiría emocionalmente. No la llamaría con problemas o logros, no esperaría que estuviera en eventos importantes, no contaría con ella para obtener apoyo. La trataría como tratarías a un pariente lejano que ves ocasionalmente por obligación, amigable pero no íntimo. Sonaba frío cuando la Dra. Brennan lo describió, pero también sonaba como un alivio. El ciclo constante de esperanza y decepción era agotador, y la idea de simplemente optar por salir de ese ciclo se sentía como soltar un peso enorme que había llevado durante 3 décadas. Implementé la desvinculación estratégica
estratégica gradualmente durante los meses siguientes. Dejé de llamar a mamá excepto para devolverle las llamadas, e incluso entonces mantenía las conversaciones breves y superficiales. Cuando me preguntaba cómo estaba, decía bien y desviaba la conversación para preguntarle sobre ella o la familia. Cuando mencionaba el último drama de Verónica o Austin, hacía los sonidos de compasión apropiados sin ofrecer ninguna información comparable sobre mi propia vida. Dejé de invitarla a cosas, dejé de esperar su presencia en cualquier evento importante. Cuando obtuve un ascenso importante en el hospital a director de servicios de trauma, no se lo dije. Se enteró 3 semanas después a través de Verónica, quien lo había oído de un amigo en común de la familia. Mamá me llamó sonando dolida, preguntando por qué no había compartido una noticia tan importante. Le dije que había estado ocupado y que no había surgido en nuestras conversaciones. Dijo que le hubiera encantado celebrar conmigo. Le dije que era muy amable de su parte decir eso. La conversación terminó de forma incómoda, y no sentí más que una leve satisfacción de que ella hubiera experimentado una fracción de la exclusión que yo había sentido toda mi vida. Casi al mismo tiempo, empecé a construir una vida donde la ausencia de mi madre no dejaba un vacío. Invertí más en mis amistades, particularmente con mi colega y amigo cercano Jerome Whitfield, quien se había convertido en una especie de figura de hermano. Jerome era un médico en la sala de emergencias que había trabajado conmigo durante 4 años. Se había dado cuenta de la dinámica de mi familia durante una fiesta de Navidad del hospital, donde mi madre había pasado todo el evento hablando con otras personas sobre el embarazo de Verónica, mientras apenas reconocía mi presencia como el empleado del hospital que la había invitado. Jerome me había apartado después y me había preguntado si mi familia siempre me trataba como si fuera un mueble. La pregunta directa me había sorprendido, pero su franqueza fue refrescante. Nos hicimos cercanos después de eso, y había sido invaluable para ayudarme a procesar lo de mi familia con el tipo de retroalimentación honesta que no se andaba con rodeos. El enfoque de Jerome sobre la situación de mi madre era más simple que el marco terapéutico de la Dora Brennan. Dijo que mi mamá era una narcisista que había elegido favoritos entre sus hijos y que yo había perdido esa lotería. Dijo que podía pasar años intentando que ella lo reconociera, o podía aceptar que era incapaz de ver su propio comportamiento y seguir adelante. Sugirió que pensara en ella como pensaría en un paciente con una condición incurable, manejar los síntomas, pero no esperar una recuperación. La metáfora médica me funcionó. Empecé a pensar en el favoritismo de mi madre como una condición crónica que era parte de quién era ella, no algo que yo pudiera arreglar con una mejor comunicación o un cambio de comportamiento de mi parte. El cambio de mentalidad ayudó. Dejé de sentirme herido cuando ella elegía a mis hermanos por encima de mí, porque había dejado de esperar algo diferente. Cuando se perdió mi cena de cumpleaños número 30 porque Austin necesitaba ayuda para mover muebles, me sentí molesto por la inconveniencia de tener que ajustar la reservación, pero no devastado por su ausencia. Cuando se olvidó de llamar en mi cumpleaños al año siguiente, porque estaba ocupada planeando el baby shower de Verónica, lo noté, pero no me importó particularmente. El desapego emocional que había cultivado estaba funcionando. Me estaba protegiendo al simplemente ya no estar invertido en si mi madre aparecía por mí. La pregunta que no podía responder era si esto contaba como sanación o simplemente como una evasión exitosa. La Dora Brennan dijo que ambas cosas podían ser ciertas simultáneamente, que a veces protegerse de un daño continuo era la opción más saludable, incluso si significaba aceptar una triste realidad sobre tu familia. Dijo que estaba de luto por la madre que había necesitado y nunca tuve, y que ese duelo podía coexistir con la decisión práctica de dejar de buscar algo de alguien incapaz de proporcionarlo. La verdadera prueba de mi desvinculación estratégica llegó hace unos 8 meses, cuando tuve un susto de salud grave. Había estado experimentando un dolor abdominal severo durante semanas, inicialmente descartándolo como estrés o una mala dieta. Cuando se puso tan mal que no podía seguir trabajando, finalmente fui a ver a mi médico de cabecera, la Dra. Angela Foster, quien había sido mi doctora durante 6 años. Ordenó una tomografía computarizada y encontró una masa en mi páncreas que necesitaba investigación inmediata. El radiólogo la marcó como sospechosa de malignidad, lo que en términos médicos significaba que pensaban que podría ser cáncer. La Dra. Foster me remitió a un oncólogo y a un cirujano para consultas urgentes. El periodo de tiempo entre encontrar la masa y obtener los resultados de la biopsia fueron 2 semanas de terror absoluto. El cáncer de páncreas tiene uno de los peores pronósticos de cualquier cáncer. Si esto era lo que tenía, mis probabilidades de supervivencia eran sombrías. Tenía 32 años y potencialmente me enfrentaba a una sentencia de muerte. Jerome vino conmigo a cada cita, tomando notas, haciendo preguntas, asegurándose de que entendiera toda la información médica que me daban. Despejó su agenda para estar disponible cada vez que lo necesitaba, y su presencia fue lo único que me impidió desmoronarme por completo durante esas 2 semanas. No se lo dije a mi madre, no porque la estuviera castigando o tratando de probar un punto, sino porque genuinamente no la consideraba alguien que pudiera proporcionar un apoyo útil durante una crisis. La desvinculación estratégica había funcionado tan bien que simplemente había dejado de ser una persona a la que recurría cuando necesitaba ayuda. Jerome me preguntó varias veces si estaba seguro de que no quería decírselo, diciendo que, cualesquiera que fueran nuestros problemas, esto era lo suficientemente serio como para que ella mereciera saberlo. Le dije que se enteraría si la biopsia salía positiva y realmente tenía cáncer. Hasta entonces, no veía el sentido de involucrarla solo para que pudiera ofrecer una simpatía distraída antes de volver a lo que Verónica o Austin necesitaran de ella. La biopsia resultó benigna. La masa era un tipo raro de crecimiento no canceroso que aún requería extirpación quirúrgica, pero que no me iba a matar. El alivio fue abrumador.
aunque la cirugía en sí misma seguía siendo mayor, requiriendo una pancreatectomía parcial y varias semanas de recuperación. Jerome insistió en ser mi apoderado médico y cuidador principal durante la recuperación, negándose a dejar que contratara a un asistente de salud a domicilio cuando tenía amigos que realmente se preocupaban por mí. La cirugía se programó para mediados de octubre, unas 6 semanas antes de esa noche de viernes en que mi madre me llamaría desde el pie de las escaleras de su sótano. Tomé una licencia médica del hospital, me sometí a la cirugía y pasé el siguiente mes recuperándome en casa con Jerome, visitándome a diario, trayendo comidas, ayudándome a manejar el dolor y los desafíos prácticos de la vida posquirúrgica. Otros colegas del hospital me visitaban regularmente trayendo libros, comida y compañía. Mi novia Rebecca, con quien llevaba saliendo 8 meses, prácticamente se mudó para ayudar con mi cuidado. Estaba rodeado de personas que aparecieron por mí sin que se les pidiera, que priorizaron mi recuperación, que trataron mi crisis de salud como algo realmente importante. Y durante todo ese tiempo mi madre no tenía idea de que había estado enfermo. Me llamó 2 veces durante mi recuperación, ambas veces dejando mensajes de voz sobre asuntos familiares. Una vez para decir que Verónica había entrado en trabajo de parto prematuro y había dado a luz a una niña sana, preguntando si podía visitarlos en el hospital. Otra vez para preguntar si iría a la cena de cumpleaños de Austin en su casa el siguiente fin de semana. No devolví ninguna de las 2 llamadas. Estaba ocupado siendo cuidado por personas que realmente se habían ganado ese papel en mi vida. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente bien como para reanudar mis actividades normales, unas 5 semanas después de la cirugía, le devolví la llamada a mi madre. Contestó sonando alegre e inmediatamente se lanzó a una actualización sobre la bebé de Verónica y lo agotador pero maravilloso que era ser una abuela primeriza. La dejé hablar durante varios minutos antes de mencionar casualmente que me habían operado y que me estaba recuperando bien. Hubo una pausa. Luego preguntó, ¿qué tipo de cirugía? Le expliqué lo de la masa pancreática, la biopsia, la operación. Su voz cambió a una de preocupación impactada. Preguntó cuándo había sucedido. Le di las fechas. Preguntó por qué no se lo había dicho. Le dije que había tenido gente cuidándome y que no quería preocuparla. Dijo que era mi madre y que por supuesto habría querido estar allí. Le dije que era muy amable de su parte decir eso. Ella insistió, preguntando si la estaba castigando por algo al excluirla de algo tan serio. Dije que no estaba castigando a nadie. Simplemente había aprendido a no esperar que ella apareciera para mis problemas, así que había dejado de pedirlo. Empezó a discutir, pero le interrumpí diciendo que necesitaba descansar y que hablaríamos más tarde. Terminé la llamada y sentí una sombría satisfacción al invertir la dinámica por una vez. Mi madre volvió a llamar al día siguiente y al día posterior, dejando mensajes de voz cada vez más molestos diciendo que necesitábamos hablar sobre lo que estaba pasando entre nosotros. Dijo que se sentía sorprendida por mi enojo y no entendía de dónde venía. Quería tener una conversación donde yo le explicara por qué estaba tan molesto para que ella pudiera defenderse. El lenguaje que usó fue revelador. Defenderse, como si mis sentimientos fueran un ataque en lugar de una respuesta razonable a décadas de abandono. No devolví esas llamadas. La Deora Brennan y yo discutimos la situación en nuestra siguiente sesión y me preguntó si sentía que le debía a mi madre una explicación o conversación sobre el cambio en nuestra relación. Dije que ya había intentado explicarlo en el correo electrónico que le había enviado meses atrás y ella había desestimado todo lo que dije. No veía el punto de repetirlo solo para que ella pudiera defender su comportamiento de nuevo. La Deora Brennan señaló que mi madre podría genuinamente no entender lo que había hecho mal, que su actitud defensiva provenía de una confusión real porque no veía su trato diferencial hacia sus hijos como favoritismo. Sugirió que algunas personas están tan encerradas en su propia narrativa que literalmente no pueden procesar información que la contradice. La narrativa de mi madre era que ella era una buena madre que amaba a todos sus hijos por igual. Cualquier evidencia que sugiriera lo contrario tenía que ser rechazada o reformulada para proteger esa narrativa. La Deora Brennan dijo que tenía 2 opciones. Podía intentar una vez más romper ese muro defensivo con una claridad tan innegable que mamá no pudiera desestimarlo. O podía aceptar que ella nunca iba a reconocer lo que había hecho y enfocarme en mi propia sanación en lugar de tratar de que ella entendiera. Elegí la segunda opción. Había pasado 32 años tratando de que mi madre me viera como alguien digno de ser priorizado. Estaba harto de ese esfuerzo agotador e inútil. Los meses entre mi cirugía y esa noche de viernes en marzo estuvieron marcados por una distancia creciente entre mi madre y yo. Ella intentaba llamar. Yo ocasionalmente contestaba, pero mantenía las conversaciones breves e impersonales. Me invitaba a reuniones familiares. A menudo declinaba o llegaba tarde y me iba temprano. Me preguntaba qué pasaba. Yo decía que no pasaba nada, que solo estaba ocupado con el trabajo. Intentaba hacerme sentir culpable diciendo que extrañaba a su hijo. Yo decía que era amable de su parte y cambiaba de tema. Verónica y Austin comenzaron a notar el cambio y a hacer preguntas. Verónica me llamó una noche, aparentemente para contarme sobre la bebé, pero en realidad para averiguar por qué estaba siendo distante con mamá. Dijo que mamá estaba muy dolida y confundida, que yo estaba siendo injusto al excluirla sin explicación. Le pregunté a Verónica si recordaba la vez que mamá se perdió mi graduación de la escuela de enfermería para quedarse con ella durante una ruptura. Verónica dijo vagamente que recordaba que
que mamá había mencionado algo al respecto, pero que ella había estado en un lugar emocional muy malo en ese momento. Le pregunté si pensaba que una ruptura era más importante que la graduación universitaria de su hermano. Dijo que eso no era justo, que mamá había estado tratando de apoyarnos a ambos y tuvo que tomar una decisión. Dije, exactamente, tuvo que tomar una decisión y consistentemente eligió a Verónica y Austin por encima de mí durante 3 décadas. Verónica se puso a la defensiva, diciendo que estaba exagerando y siendo dramático. Dijo que mamá nos amaba a todos y que yo estaba creando problemas al llevar la cuenta de quién recibía más atención. Le pregunté cuántas veces mamá se había perdido sus eventos importantes para ayudarme a mí con algo. No pudo nombrar ninguno. Le pregunté cuántas veces mamá lo había dejado todo para ayudarla a ella con sus crisis. Enumeró varias sin siquiera tener que pensarlo. Le dije que esa disparidad no estaba en mi imaginación, era una realidad documentada. Verónica dijo que estaba siendo vengativo y que se suponía que la familia debía perdonar y seguir adelante. Le dije que yo había seguido adelante, simplemente había seguido adelante sin esperar que mamá fuera alguien que nunca había sido. Verónica me colgó y la agregué a la lista de miembros de la familia de los que me había desvinculado estratégicamente. El enfoque de Austin fue diferente pero igualmente inútil. Llamó e intentó mediar. Dijo que entendía que tenía problemas con mamá, pero que si al menos podía fingir que todo estaba bien por el bien de ella. Dijo que ella estaba envejeciendo, estresada y no necesitaba drama familiar. Señalé que yo no estaba creando drama. Simplemente estaba optando por salir de una relación que siempre había sido unilateral. Austin dijo que nunca había notado que mamá me tratara diferente, que desde su perspectiva ella había estado igualmente involucrada con todos nosotros. Le pregunté si recordaba la vez que me rompí el brazo y me senté en la sala de emergencias con un vecino porque mamá estaba en el recital de baile de Verónica. Dijo que recordaba vagamente algo sobre eso, pero que yo era un niño y los niños se lastiman todo el tiempo. Le dije que tenía 9 años con una fractura expuesta y nuestra madre eligió un recital de baile por encima de su hijo herido. Austin dijo que estaba seleccionando incidentes a conveniencia para construir un caso contra mamá. Le dije que tenía 43 incidentes documentados solo de los últimos 2 años. Eso no era seleccionar incidentes, eso era un patrón. Austin dijo que documentación sonaba obsesivo y que tal vez debería hablar con un terapeuta sobre mi necesidad de demonizar a nuestra madre. Le dije que había estado en terapia durante 2 años y que mi terapeuta estaba de acuerdo en que el comportamiento de mamá constituía negligencia emocional. Austin dijo que no iba a seguir con esto, que si quería destruir mi relación con mamá por agravios percibidos de la infancia, era mi elección, pero que él no iba a participar en el lo. Colgó y me di cuenta de que toda mi familia había invertido en la ficción de que mamá era igualmente devota de todos sus hijos, y mi negativa a mantener esa ficción me convertía en el problema. Necesitaban creer que ella era una buena madre que había hecho lo mejor que pudo, y yo estaba amenazando esa creencia al señalar la verdad obvia de que había tenido favoritos. Era más fácil descartarme como hipersensible que reconocer la incómoda realidad. Para cuando llegó esa noche de viernes en marzo, llevaba meses esencialmente distanciado de mi madre. Intercambiábamos breves cortesías y coincidíamos en la misma función familiar, pero no teníamos una relación real. Ella había dejado de intentar llamar regularmente después de que no devolví sus llamadas tantas veces. Verónica y Austin habían aceptado que ya no era un participante activo en la dinámica familiar y habían dejado de intentar cerrar la brecha. Desde fuera probablemente parecía que había cortado con mi familia por nada, solo un tipo sensible que no podía manejar la imperfección familiar normal. Pero desde dentro se sentía como si finalmente hubiera dejado de participar en un sistema diseñado para mantenerme en una posición subordinada. Finalmente había dejado de buscar migajas de atención materna de alguien constitucionalmente incapaz de darme la comida completa que mis hermanos recibían. La noche que llamó desde el sótano, genuinamente no estaba preparado para la conversación. Había pasado meses entrenándome para no responderle, para no sentirme obligado a ayudarla, para no dejar todo como ella siempre había esperado que yo lo dejara todo por su conveniencia. Así que cuando llamó, herida y sola y necesitándome, mi primer instinto no fue la compasión, fue el frío reconocimiento de la ironía. Por primera vez en 32 años, ella necesitaba que yo apareciera para su emergencia genuina, y yo elegí no hacerlo, de la misma manera que ella había elegido no aparecer para las mías innumerables veces. Después de que terminé esa llamada, me quedé en mi cocina terminando mi té, esperando sentirme culpable o en conflicto. En cambio, me sentí tranquilo, resuelto, como si finalmente hubiera impuesto un límite que debería haberse establecido décadas atrás. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo casi de inmediato. Primero mi madre devolviendo la llamada, la cual no contesté. Luego Verónica llamando, la cual también ignoré. Luego Austin. Luego un número que no reconocí, que resultó ser mi padre llamando desde su viaje de negocios después de que mi madre lograra contactarlo en pánico. Contesté la llamada de papá al cuarto timbrazo. Sonaba estresado, preguntando si había hablado con mamá. Dije que sí brevemente. Dijo que ella le contó que me había negado a ayudarla después de que se cayera por las escaleras y se lastimara. ¿Es eso cierto? Dije que sí, que era correcto. Hubo una pausa. Y luego papá preguntó, ¿qué diablos te pasa? Su voz tenía ese filo que adquiría cuando estaba genuinamente enojado, lo cual era raro.
Expliqué con calma que mamá había establecido un patrón de 32 años de no estar disponible para mis emergencias, así que simplemente estaba siguiendo el precedente que la había establecido. Papá dijo que este no era el momento para cualquier rencor que estuviera guardando, que mamá estaba herida y sola, y que necesitaba ir para allá inmediatamente. Dije que debería llamar al 911 si era lo suficientemente grave como para requerir ayuda inmediata. Papá dijo que no podía creer que estuviera siendo tan mezquino y vengativo, que no era así como me había criado. Señalé que él había estado mayormente ausente durante la mayor parte de mi infancia, trabajando largas horas y viajando por negocios, por lo que no tenía mucha autoridad para comentar sobre cómo me habían criado o cómo se había desarrollado la dinámica familiar. Dijo que eso era un golpe bajo y que estaba actuando como un niño malcriado. Dije que estaba actuando exactamente como mamá me había enseñado a actuar, priorizando mi propia conveniencia sobre la emergencia de otra persona. Si eso le parecía mal, tal vez debería examinar por qué había sido aceptable cuando ella me lo hacía a mí, pero inaceptable cuando yo se lo hacía a ella. Papá dijo que no tenía tiempo para este análisis psicológico. Estaba reservando el próximo vuelo a casa, pero tardaría un mínimo de 4 horas en llegar. Necesitaba que fuera a ver a mamá ahora mismo. Dije que no. Papá dijo que hablaba en serio, que esto no era negociable. Dije que en realidad sí era negociable. Era un adulto tomando mis propias decisiones y elegía no ayudarla. Papá dijo que me arrepentiría de esto, que hay algunas líneas que no se cruzan con la familia. Dije que mamá había cruzado esas líneas conmigo durante 3 décadas y que finalmente había aprendido la lección que me había estado enseñando. Papá me colgó sin decir una palabra más. Me senté en mi sofá y abrí mi laptop, esperando a medias sentir remordimiento o dudas sobre mi decisión. En cambio, sentí una extraña claridad. Esta era la culminación de años de dolor acumulado y finalmente había dejado de absorber ese dolor en silencio. Finalmente había impuesto una consecuencia por un comportamiento que debería haber tenido consecuencias desde el principio. Mi teléfono siguió vibrando con llamadas y mensajes de texto. Verónica envió un largo texto diciendo que estaba siendo cruel y desalmado, que mamá podría estar gravemente herida, que estaba poniendo mi ego por delante de la decencia humana básica. Austin envió un mensaje más corto diciendo que siempre había sabido que yo era egoísta, pero que esto era un nuevo nivel. Los bloqueé a ambos y desactivé las notificaciones. Alrededor de la 1 a.m., recibí una llamada de un número con un código de área local. Contesté por curiosidad, y una mujer se identificó como Jennifer Morrison de la sala de emergencias del Hospital Mercy. Dijo que mi madre había sido traída en ambulancia con una sospecha de fractura de tobillo y contusiones por una caída. Mi madre les había dado mi número como su contacto de emergencia. Necesitaban ingresarla durante la noche para observación, porque se había golpeado la cabeza durante la caída y mostraba signos de una conmoción cerebral leve. ¿Quería ir al hospital? Pregunté si estaba en condición estable. Jennifer confirmó que estaba estable, pero que necesitaría que alguien la recogiera cuando le dieran el alta, probablemente mañana por la tarde. Dije que no estaría disponible para recogerla, que debería llamar a uno de mis hermanos o a un amigo. Jennifer sonó sorprendida, preguntando si estaba seguro, señalando que yo estaba listado como el contacto de emergencia principal. Dije que mi madre tenía otros hijos que estaban en mejor posición para ayudar y terminé la llamada. Dormí notablemente bien esa noche, mejor de lo que había dormido en meses. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes de texto de miembros de la familia, parientes lejanos que aparentemente habían sido movilizados para hacerme sentir culpable y que cumpliera. Mi tía Carol, la hermana de mi madre, llamó a las 8 a.m. y cometí el error de contestar. Se lanzó a un sermón agresivo sobre la obligación familiar y lo decepcionada que estaba de mí. Dijo que mi madre siempre había hablado tan bien de mí y que así se lo pagaba, abandonándola cuando necesitaba ayuda. Le pregunté a la tía Carol si mamá le había mencionado que se había perdido el ataque al corazón de mi padre para ayudar a la amiga de mi hermana con la preparación de una entrevista. La tía Carol dijo que no sabía de qué estaba hablando y que no era relevante para la situación actual. Dije que era totalmente relevante, porque establecía un patrón de mamá no apareciendo para emergencias que la incomodaban. La tía Carol dijo que estaba tergiversando las cosas y siendo manipulador. Dije que estaba siendo consistente. La tía Carol dijo que siempre había pensado que yo era el buen hijo, el responsable, y que este comportamiento estaba completamente fuera de lugar. Dije que tal vez nunca había conocido realmente mi carácter, porque solo había visto la versión que presentaba en las reuniones familiares donde jugaba mi papel en la ficción familiar. Dijo que necesitaba terapia, que claramente estaba teniendo algún tipo de colapso nervioso. Le dije que había estado en terapia durante 2 años y que ahora estaba más sano que nunca. Me colgó. En una hora, recibí llamadas similares de 2 primos y mi abuela, todos expresando conmoción y decepción por mi negativa a ayudar a mi madre herida. Ninguno de ellos aparentemente había notado las décadas de trato diferencial que llevaron a este momento. Solo veían mi negativa actual, que parecía cruel sin contexto. Dejé de contestar llamadas de números que no reconocía y puse mi teléfono en modo no molestar. El aislamiento se sintió bien. Pasé el día limpiando mi apartamento, preparando la comida para la semana, yendo al gimnasio. Actividades normales de un sábado, sin interrupciones por dramas familiares. El domingo por la mañana, Verónica apareció en mi apartamento sin avisar. La vi por la mirilla y consideré no abrir la puerta,
pero la curiosidad ganó. Se veía agotada, con ojeras, el pelo en una cola de caballo desordenada. Pasó a mi lado para entrar al apartamento sin esperar una invitación y se giró para mirarme con los brazos cruzados. Dijo que a mamá le daban el alta en 2 horas y que papá estaba atascado en Dallas debido a retrasos por el clima. Su vuelo seguía siendo pospuesto. Austin estaba fuera del estado por una conferencia de trabajo. Eso significaba que Verónica tenía que recoger a mamá y ayudarla a instalarse en casa. Y tenía un bebé de 6 meses en casa con su esposo, que tenía que trabajar esa tarde. Necesitaba que yo recogiera a mamá o que fuera a cuidar al bebé mientras ella se ocupaba de mamá. Dije que no estaba disponible para ninguna de las dos tareas. Verónica dijo que estaba siendo ridículo y egoísta. Dije que estaba siendo Christenkel con los valores familiares que mamá había modelado durante toda mi vida. Verónica dijo que no tenía tiempo para mi complejo de víctima, que mamá había hecho lo mejor que pudo criando a 3 hijos y que necesitaba superar cualquier agravio percibido al que me estuviera aferrando. Le pregunté a Verónica directamente si honestamente pensaba que mamá nos había tratado a todos por igual. Dudó, y en esa duda vi que sabía la verdad. Siempre lo había sabido. Dijo lentamente que mamá había conectado con ella más fácilmente porque tenían personalidades similares, y que mamá y Austin se habían unido por sus deportes y actividades, pero que eso no significaba que mamá me quisiera menos. Le pregunté si el amor sin acción significaba algo, si mamá me amaba pero nunca aparecía por mí, nunca priorizaba mis necesidades, nunca me hacía sentir importante. ¿En qué consistía realmente ese amor? Verónica dijo que no sabía cómo responder a eso. Dije, exactamente, porque no hay una buena respuesta. El amor de mamá por mí era teórico, algo que afirmaba sentir pero que nunca demostró. Verónica dijo que esta conversación no estaba resolviendo el problema inmediato de quién recogía a mamá. Dije que ese era el problema de Verónica para resolver, no el mío. Se fue sin decir otra palabra. Más tarde esa tarde, recibí un mensaje de texto de Austin diciendo que Verónica había recogido a mamá y la había instalado en casa. Mamá tenía un esguince de tobillo severo, no una fractura, y una conmoción cerebral leve. Estaría con muletas por unas semanas y necesitaría ayuda con las actividades diarias. La familia había decidido rotar para quedarse con ella hasta que papá regresara, lo cual debería ser el lunes por la noche. Austin dijo, de manera puntiaguda, que él y Verónica se encargarían, ya que yo había dejado claro que no estaba dispuesto a ayudar a la familia en crisis. No respondí al texto. Llegó el lunes y volví al trabajo en el hospital, sumergiéndome de nuevo en el caos controlado de la unidad de trauma. Varios colegas me preguntaron sobre mi fin de semana y di respuestas vagas y positivas. Jerome me apartó durante un descanso y me preguntó directamente si todo estaba bien, notando que parecía tenso. Le conté la situación con mi madre, esperando que se sorprendiera o me juzgara. En cambio, asintió lentamente y dijo que sonaba como si finalmente hubiera dejado de prenderme fuego para mantenerla caliente a ella. Me preguntó si me sentía culpable. Dije que seguía esperando sentirme culpable, pero que sobre todo me sentía cansado de preocuparme por alguien que nunca se había preocupado por mí de la misma manera. Jerome dijo que eso probablemente era saludable, que la culpa habría significado que todavía creía en la idea de que le debía algo a pesar de que ella nunca había correspondido. Dijo que la obligación familiar solo es obligación si va en ambas direcciones. La conversación ayudó. Tener a alguien que validara que mi respuesta era razonable en lugar de cruel me facilitó aceptar mi decisión. Durante las siguientes semanas, mantuve mi distancia de mi familia. Papá llamó una vez después de llegar a casa, aparentemente para ver cómo estaba, pero en realidad para sermonearme sobre mi comportamiento. Lo dejé hablar, no ofrecí defensa ni explicación, y terminé la llamada cuando comenzó a repetirse. Mamá nunca llamó directamente, pero oí a través de los chismes familiares que le estaba diciendo a la gente que no entendía qué había hecho para que yo estuviera tan enojado. Aparentemente estaba jugando el papel de la madre confundida y herida, desconcertada por la repentina crueldad de su hijo. El momento de la verdad llegó aproximadamente un mes después del incidente del sótano. Verónica llamó y preguntó si podíamos vernos para tomar un café, solo nosotros dos, sin emboscadas de otros miembros de la familia. Acepté por curiosidad más que por un deseo real de reconciliarme. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestros apartamentos, territorio neutral. Verónica se veía mejor que cuando había aparecido en mi puerta, más arreglada, aunque todavía cansada como todas las madres primerizas. Pedimos bebidas y nos sentamos en una mesa de la esquina. Comenzó diciendo que había estado pensando mucho en nuestra última conversación, particularmente en mi pregunta sobre si el amor sin acción significaba algo. Dijo que había hablado con su esposo al respecto, y él le había señalado algunas cosas que ella no había querido ver, específicamente que siempre había sabido que mamá me trataba diferente, pero se había beneficiado de ese trato diferencial, por lo que nunca lo había cuestionado. Había recibido la mayor parte de la atención y el apoyo de mamá, y había sido conveniente decirse a sí misma que a mí no me importaba o que yo era simplemente más independiente. Pero verme retirarme por completo de la familia la había obligado a reconsiderar si mi independencia había sido una elección o un mecanismo de supervivencia. No dije nada, solo esperé a ver a dónde quería llegar con esto. Verónica dijo que había comenzado a prestar atención a cómo mamá hablaba de mí en comparación con cómo hablaba de ella y Austin. Dijo que había notado que cuando yo lograba algo o enfrentaba un desafío, la respuesta de mamá era breve y distraída antes de cambiar a hablar de Verónica o Austin. Había notado que mamá nunca llamaba solo para ver cómo estaba yo, como si lo hacía para ver cómo estaban ellos. Había notado que toda la identidad de mamá como madre parecía construida en torno a sus relaciones con ella y Austin, conmigo como una idea de último momento. Dijo que ver estos patrones como adulta era diferente a no notarlos de niña. Ahora podía ver lo que yo había estado tratando de decirle, que mamá tenía favoritos y yo no era uno de ellos.
Le pregunté a Verónica por qué me decía esto ahora. Dijo que porque me debía una disculpa por desestimar mis sentimientos y participar en el gaslighting familiar de mi realidad. Dijo que había sido cómplice de mi abandono al nunca señalarlo, nunca defenderme, nunca exigir que mamá me tratara mejor. Había aceptado los beneficios de ser la hija favorita sin considerar el costo para mí. Dijo que lo sentía y que entendía si yo ya no quería tener una relación con ella tampoco. La disculpa se sintió genuina y la aprecié, pero también se sintió insuficiente. 3 décadas de abandono no podían deshacerse con una conversación en una cafetería y un reconocimiento de la falta. Le dije a Verónica que apreciaba que reconociera el patrón, pero que no sabía si eso cambiaba algo entre nosotros. Nuestra relación siempre había estado moldeada por la dinámica familiar, con ella en la posición de la hija valorada y yo como el ignorado. No estaba seguro de que supiéramos cómo relacionarnos fuera de esos roles. Verónica dijo que quería intentarlo, si yo estaba dispuesto. Dijo que había sido una mala hermana al aceptar pasivamente el favoritismo de mamá y que quería hacerlo mejor. Dije que lo pensaría. Terminamos nuestro café con una charla incómoda sobre su bebé y mi trabajo. Cuando nos separamos, me abrazó y dijo que esperaba que le diera una oportunidad de demostrar que podía ser mejor. Dije que me pondría en contacto. La conversación me dejó inquieto. Una parte de mí quería aceptar la rama de olivo de Verónica y tratar de construir una relación más saludable con al menos un miembro de mi familia, pero otra parte de mí reconocía que una disculpa no deshacía una vida de complicidad. Verónica había sido adulta durante más de una década y nunca había cuestionado por qué mamá me trataba tan diferente hasta que yo forcé el asunto al retirarme por completo. Ese tipo de ceguera voluntaria no se revierte de la noche a la mañana. Unas 2 semanas después de mi conversación con Verónica, recibí una llamada inesperada de la Dora Brennan, preguntándome si podía ir a una sesión de emergencia. Llevaba más de 2 años viéndola semanalmente y nunca había solicitado una sesión de emergencia, así que despejé mi agenda y fui a su consulta esa tarde. Me esperaba con una expresión seria y una carpeta en su escritorio. Dijo que había recibido una llamada esa mañana de mi madre, quien de alguna manera había encontrado su información de contacto y quería programar una sesión para hablar sobre mí. La doctora Brennan se había negado, citando la confidencialidad del cliente, pero mi madre había insistido, diciendo que estaba desesperada por entender qué había hecho mal y cómo arreglar su relación con su hijo. La doctora Brennan dijo que le había explicado que no podía hablar de mí con nadie sin mi permiso explícito, pero mamá le había pedido que al menos transmitiera un mensaje. A pesar de sus dudas, la Dora Brennan había aceptado compartir que mi madre quería asistir a terapia familiar si yo estaba dispuesto, que reconocía que había problemas en nuestra relación aunque no los entendiera del todo y que me extrañaba. La Dora Brennan me preguntó qué quería hacer con esta información. Dije que no estaba interesado en terapia familiar con mi madre. La Dora Brennan preguntó por qué. Dije que porque ya había intentado comunicarme claramente sobre los problemas en nuestra relación a través de ese correo electrónico meses atrás y ella lo desestimó todo. La terapia familiar solo sería otro foro para que ella se defendiera y evitara la responsabilidad. La Dora Brennan señaló que las personas pueden cambiar, que el hecho de que mamá se acercara mostraba cierto nivel de conciencia de que había un problema, incluso si no lo comprendía del todo. Me preguntó si estaba dispuesto a considerar la posibilidad de que mamá fuera capaz de crecer si se le daba el apoyo y la estructura adecuados. Dije que honestamente no me importaba si era capaz de crecer. Había pasado 32 años esperando que cambiara, y ella había demostrado consistentemente que no lo haría. Estaba harto de esperar. Preferiría no tener ninguna relación a continuar el agotador ciclo de esperanza y decepción. La Dora Brennan me miró pensativamente y dijo algo que me golpeó fuerte. Dijo que sonaba como si me hubiera rendido por completo con mi madre, lo cual era mi derecho y podría incluso ser la opción más saludable. Pero quería que considerara si me había rendido porque genuinamente no me importaba tener una relación con ella, o porque me estaba protegiendo de que me importara al cortar preventivamente cualquier posibilidad de reconciliación. Dijo que las dos motivaciones parecían similares en la superficie, pero provenían de lugares emocionales muy diferentes. Si no me importaba, entonces alejarme era limpio y completo. Pero si me estaba protegiendo de que me importara, entonces todavía estaba controlado por la relación, incluso en su ausencia. La distinción importaba porque una llevaba a la paz y la otra a un conflicto interno continuo. Me quedé con esa pregunta durante varios días. ¿Genuinamente no quería una relación con mi madre o solo me estaba protegiendo de querer algo que nunca obtendría? La respuesta era complicada. Había una parte de mí que siempre querría a la madre que había necesitado, la que aparecía con entusiasmo en mis logros y me apoyaba en las crisis. Pero esa madre no existía y nunca había existido. La madre real que tenía era alguien que me amaba en abstracto, pero no en la práctica, que había elegido consistentemente a mis hermanos por encima de mí, que desestimaba mi dolor cuando se lo confrontaba. No quería una relación con esa persona, pero lamentaba la relación que nunca tendría con la madre que había necesitado. El duelo y el desinterés coexistían, y me di cuenta de que necesitaba aceptar ambos como válidos. Podía llorar por lo que nunca tuve y al mismo tiempo elegir dejar de buscarlo. La Dora Brennan dijo que eso sonaba como una integración saludable de sentimientos contrapuestos. Me preguntó si quería enviarle algún mensaje a mi madre a través de ella. Lo pensé y dije que sí. Quería que la Dora Brennan le dijera a mi madre que agradecía que se hubiera acercado, pero que no estaba interesado en terapia familiar ni en reconstruir nuestra relación en este momento.
sufrimiento. Necesitaba espacio para concentrarme en mi propia sanación sin la presión añadida de manejar sus sentimientos sobre nuestra relación. Si genuinamente quería entender lo que había hecho mal, podía releer el correo electrónico que le había enviado meses atrás con ojos nuevos y una apertura real para escuchar verdades difíciles. Si hacía ese trabajo por su cuenta, tal vez algún día en el futuro podríamos reconsiderar la idea de un contacto limitado. Pero por ahora, necesitaba distancia. La Deora era Brennan, dijo que transmitiría ese mensaje y respetaría cualquier límite que yo decidiera establecer. Nunca supe si la Deora Brennan entregó ese mensaje o cómo respondió mi madre. El silencio mismo se sintió como una respuesta. Si mamá hubiera estado genuinamente comprometida con entender y cambiar, habría encontrado una manera de comunicármelo directamente. El hecho de que no lo hiciera sugería que su acercamiento a mi terapeuta había sido performativo, una forma de decirse a sí misma y a los demás que había intentado arreglar las cosas mientras yo era el que estaba siendo irrazonable. La interpretación era cínica, pero estaba respaldada por 32 años de evidencia sobre quién era y cómo operaba. La vida continuó sin mi familia. Me dediqué al trabajo. Me ascendieron de nuevo a director asociado de todo el departamento de emergencias. Mi relación con Rebeca se profundizó y nos mudamos juntos. Jerome y yo comenzamos a impartir un curso de respuesta a traumas para estudiantes de enfermería en la universidad. Construí una vida plena y significativa con personas que realmente aparecían por mí, que me priorizaban de la misma manera que yo las priorizaba, que trataban las relaciones como recíprocas en lugar de unidireccionales. La ausencia de mi madre y mis hermanos dejó un hueco, pero era el tipo de hueco que sientes cuando eliminas algo tóxico, doloroso a corto plazo, pero curativo a largo plazo. A veces pensaba en mi madre, me preguntaba cómo estaba, si alguna vez había procesado realmente lo que había intentado decirle, pero no la busqué y ella tampoco lo hizo. El silencio entre nosotros se volvió permanente, y hice las paces con esa permanencia. 6 meses después de esa noche, cuando llamó desde el pie de las escaleras, la vi en la boda de mi primo. Era inevitable. Ambos estábamos invitados y no podía saltármela razonablemente. Estaba allí con papá, Verónica, Austin y el bebé de Verónica. Se veía mayor, más canosa, moviéndose con cuidado sobre el tobillo que se había lesionado. Cuando me vio, su rostro se iluminó de esperanza y comenzó a acercarse. Me di la vuelta y caminé en la dirección opuesta, encontrando refugio con Rebeca y Jerome, que habían venido como mis invitados. Observé desde el otro lado de la recepción cómo el rostro de mamá se desmoronaba, cómo le decía algo a papá, quien me miró con una expresión que no pude descifrar. No volvió a intentar acercarse. En un momento, Verónica se acercó y me preguntó si al menos le diría hola a mamá, que era cruel estar en el mismo evento e ignorarla por completo. Dije que mamá se había pasado toda mi infancia ignorando mis necesidades mientras estaba completamente presente para las de ella y Austin. Una boda en la que yo no interactuara con ella difícilmente era comparable. Verónica pareció dolida, pero no discutió. Más tarde, Austin me acorraló junto a la barra y dijo que estaba siendo infantil y castigando a mamá por cosas que ni siquiera se daba cuenta de que había hecho. Le pregunté si la ignorancia absolvía a alguien de la responsabilidad por el daño que había causado. Dijo que se suponía que la familia debía perdonar. Dije que el perdón requería el reconocimiento de la falta y un esfuerzo por enmendarla, ninguno de los cuales mamá había ofrecido. Austin dijo que iba a lamentar esto cuando ella muriera y que habría perdido años de una relación potencial. Dije que había hecho las paces con esa posibilidad. Se alejó, sacudiendo la cabeza. La boda terminó y me fui a casa sintiéndome validado en mi elección. Ver a mi madre y a mis hermanos en persona había confirmado que nada había cambiado. Todavía me veían como el problema, el que creaba conflicto al negarse a fingir que todo estaba bien. Todavía no entendían ni reconocían el patrón que nos había llevado a este punto. La falta de comprensión no fue sorprendente, pero fue esclarecedora. Me recordó por qué la distancia era necesaria y saludable. Unas semanas después de la boda, mi padre llamó. Casi no contestó, pero algo me hizo levantar el teléfono. Sonaba cansado, más viejo de lo que recordaba. Dijo que había estado pensando mucho en nuestra situación familiar y quería hablar sin juicios ni presiones. Dije que estaba dispuesto a escuchar. Papá dijo que había pasado los últimos meses viendo a mamá luchar con mi ausencia, viéndola tratar de entender qué había salido mal. Dijo que también había pasado tiempo reflexionando sobre su propio papel en la dinámica familiar, sobre cómo sus frecuentes ausencias por trabajo habían dejado a mamá como la madre principal y a él, sin saber cómo nos había criado de manera diferente. Dijo que había comenzado a hacerles a Verónica y a Austin preguntas específicas sobre sus infancias y a comparar sus experiencias con lo que él recordaba de la mía. Los patrones que yo había descrito comenzaron a ser visibles para él. Dijo que me debía una disculpa por no verlo antes y por desestimar mis sentimientos cuando mamá había llamado desde el sótano. Aprecié la disculpa, pero le pregunté qué había provocado esta reflexión. Papá dijo que, honestamente, fue ver a mamá deteriorarse emocionalmente, verla lidiar con la realidad de que uno de sus hijos no quería saber nada de ella. Dijo que, estuviera yo justificado o no en mi distancia, el dolor que le causaba era real, y verlo lo había hecho querer entender cómo las cosas habían llegado a este punto tan malo. Le dije a papá que el dolor de mamá era desafortunado, pero era la consecuencia natural de décadas de sus propias elecciones. Ella había elegido invertir más en mis hermanos que en mí. Había elegido desestimar mi dolor cuando había intentado comunicarlo. Había elegido priorizar su propia narrativa como una buena madre sobre la realidad real de cómo me había criado. Esas elecciones tenían consecuencias, y su dolor actual era una de ellas.
Papá se quedó en silencio por un largo rato. Luego dijo que entendía mi perspectiva y no esperaba que cambiara de opinión o me reconciliara con mamá. Pero quería que supiera que me amaba y estaba orgulloso de en quién me había convertido y que lamentaba no haber estado más presente cuando estaba creciendo. Dijo que debería haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo e intervenido. Debería haber insistido en que mamá nos tratara a todos por igual. Su incapacidad para hacerlo había contribuido al daño, y lo sentía. La disculpa se sintió genuina y le dije que la apreciaba. Me preguntó si podíamos mantener nuestra propia relación, independientemente de la situación con mamá. Dije que lo pensaría. Hablamos otros 20 minutos sobre mi trabajo y sus planes de jubilación. Una conversación normal de padre e hijo que había sido rara en mi infancia. Cuando colgamos sentí que algo cambiaba ligeramente. Mi padre no era responsable del favoritismo de mi madre, pero su ausencia había permitido que floreciera sin control. Su reconocimiento de ese fracaso importaba, y su disposición a mantener una relación conmigo, a pesar de la tensión que podría crear con mamá, mostraba un nivel de priorización que nunca antes había experimentado de él. Decidí darle la oportunidad de demostrar que decía la verdad. Durante los meses siguientes, papá y yo desarrollamos una relación tentativa. Nos reuníamos para almorzar cada pocas semanas. Hablábamos por teléfono ocasionalmente. Nunca me presionó sobre mamá. Nunca intentó mediar o arreglar las cosas. Simplemente se presentó como mi padre de una manera que nunca lo había hecho cuando era joven. No borraba el pasado, pero ofrecía algo nuevo, y yo estaba dispuesto a ver a dónde llevaba. En cuanto a mi madre, no he hablado con ella desde esa boda. Ha pasado más de un año desde esa noche de viernes en que llamó desde las escaleras del sótano y yo elegí no ir. Todavía no me arrepiento de esa elección.